Buenos días a todos. Buenos días a todos. Primero, antes que nada, pues agradecer a Iván Pérez su presentación, a todos ustedes su asistencia en verano aquí para hablar de la nación española un sábado, pero es absolutamente necesario que pensemos en lo que está pasando aquí y en lo que está pasando, porque van a pasar muchas más cosas y desde luego, dando ese juego de palabras, están pasando cosas que no habían pasado y que son muy importantes. Y no todas son malas, hay muchas cosas buenas en marcha, tanto en España como en Europa, que pueden evitar esa catástrofe que para algunos resulta inminente y que desde luego hay muchísimos indicios de que está cercana. Yo hacía mucho tiempo que no venía por aquí, por la Universidad Menéndez Pelayo, desde el año 2004, que fue el año en que algunos decidieron que España tenía que descarrilar, porque España estaba en un proceso de salida de su anomalía histórica, que corría el riesgo de convertirse en irrecuperable para ciertas fuerzas. Desde aquel año en que digo que descarriló España, desde el 2004, en marzo concretamente, han pasado muchas cosas, pero entre otras cosas que tienen mucho efecto y mucho efecto a largo plazo, es que mucha gente que veníamos a los cursos de verano en diferentes sitios de España, mucha gente que tenía acceso a televisiones, que tenía acceso a radios, que estaban los medios, que estaban las discusiones políticas siempre pobres en España por naturaleza, porque lo han sido históricamente, pero que las había y que había ciertos brotes, digamos, de debate que se callaron, enmudecieron y se impuso un pensamiento único, una doctrina común que podemos realmente ver marcada por el zapaterismo, que ha marcado como nada el presente de España. Ese zapaterismo del que antes hablaba con muy buen criterio, decía Pepe García Domínguez, que en gran parte surge de las series, surge de los guionistas que en parte estaban, por ejemplo, en Cuba. En Cuba había un taller de guiones que se hacían guiones para la televisión española. La televisión española ha estado surtiéndose de guiones hechos en Cuba, entre otros por gente como Guillermo Zapata, hoy en día concejal del gobierno comunista de Podemos ahora en Madrid, gente así que ha trabajado y que salen todos de una escuela en la cual de forma muy disciplinada han estado nutriendo de ideología series, incluso series infantiles, que se han dado y que tuvieron mucho éxito en este país y que han forjado realmente la forma de pensar, la forma de ver el mundo, la conversión, como se decía antes, de generaciones de españoles con efectos perfectamente letales para la capacidad de autodefensa, para la resistencia de la sociedad cuando estas fuerzas se preparan realmente para imponer ese discurso único también en el régimen, crear un nuevo régimen, acabar con el régimen del 78, acabar por supuesto con la monarquía. Y estos, los primeros pasos se dan en el 2004, pero se dan ideológicamente, se avanza mucho en esos 8 años. Por supuesto se afianza y se cimenta todo durante los años del rajonismo, que al no combatir ni ideológicamente, ni formativamente, ni políticamente, ni legalmente con la abolición de las leyes ideológicas del zapaterismo, les ha dado carta de legitimidad a las leyes desde la ideología de género, a la memoria histórica y tantas otras, y ha cimentado esa realidad política, social, psicológica, social, que existe hoy en día en España y que tan difícil es de romper para generar un debate realmente plural en el cual quien demande ese debate
no sea inmediatamente descalificado y machacado por el rodillo que ellos tienen precisamente para esto, al grito de facha, franquista, fascista, nazi o lo que sea, a callar cualquier tipo de voz que salga a plantear dudas, reservas o críticas al camino emprendido, a todo el camino que se ha ido forjando a lo largo de los últimos 15 años. Es muy importante ver la conexión que hay entre esta España actual, ahora hablaremos de Europa, pero para ver esta España actual, en la cual desde aquella época donde se forman los primeros acuerdos en contra de una mayoría social, que era la mayoría que yo considero la mayoría de este país, que es una mayoría de derechas, se forman unos acuerdos primero iniciales en Cataluña, que son los acuerdos del PINEL, que son los cordones sanitarios frente a los cordones sanitarios o cuarentena frente a la derecha, es decir, no pactos, aislamiento total del enemigo, es decir, romper los puentes de la reconciliación. Es el primer mensaje de la ruptura de los puentes de la reconciliación nacional, y a partir de ahí, cuando llega después del 11 de marzo, llega al poder Zapatero y su gente, formar el discurso ya desde la razón de Estado, prácticamente, formar como política sistemática de gobierno, con el bombardeo masivo por parte de las televisiones que venía de antes, pero al cual se incorporan todos los informativos y después se crean las nuevas televisiones privadas que pasan a formar una especie de tropa de genízaros para el Estado zapaterista, y todos asumen a cambio de regalos, a cambio de prebendas, a cambio de acuerdos de ventaja absoluta y a cambio de un cinturón de hierro contra todo tipo de competencia hacia esas televisiones, se convierten en la guardia de corps del zapaterismo y en la defensa de todos y promoción, defensa, promoción, divulgación permanente de los valores de esa especie de revolución cultural zapaterista, que se mantiene y se refuerza bajo la pasividad del rajoyismo, un rajoyismo que a cambio de ventajas muy concretas y en parte para agendas privadas y muy concretamente para la agenda privada de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se forman agendas privadas que permiten a estas televisiones fortalecer su duopolio, su monopolio, porque en realidad es un duopolio acordado, con una centralización de toda la publicidad que hace perfectamente inviable cualquier otro proyecto televisivo convencional para ellos, y a partir de ahí crear ese rodillo que, como digo, nos ha mandado a la marginalidad a todos los que no tuviéramos un discurso que pudiera interesar directamente al poder, es decir, al Partido Popular, por su conveniencia política, y no cumpliera con los requisitos de la extrema izquierda, que era el bombardeo permanente que tenemos en España. Hay que darse cuenta de que es una situación absolutamente inaudita que tengamos un duopolio en el cual cada grupo de ese duopolio, que son dos gigantes que lo monopolizan, como digo, toda la publicidad, que cada un miembro de este duopolio, cada grupo, tenga una cadena de televisión permanentemente dedicada a acosar a las instituciones, a cuestionar la Constitución y a combatir todo lo que no sea ley. Eso es lo que tenemos con la Sexta y con la 4, que pasó a emular a la Sexta, dado el éxito de la misma. Esas dos cadenas son dos cadenas absolutamente impensables en cualquier otra sociedad. Es que solo hay que ver esos canales
para decir qué pasa en este país realmente para que los discursos, en el momento que sea del día, tengamos siempre a los mismos portavoces con los mismos mensajes, y que ese mensaje es ese mensaje zapaterista, es el mensaje de la extrema izquierda, es el mensaje del socialismo del siglo XXI, en realidad es el mensaje gramsciano de la escuela de Frankfurt, que nos lleva a un neomarxismo que intenta asumir el poder y aplastar toda disidencia a través de su pleno control de lo que es el discurso político y de lo que es el discurso cultural. Están, en ese sentido, el mensaje gramsciano no ha dejado de avanzar, en Europa en todas estas décadas. La escuela de Frankfurt huyó en el 33 de Alemania, se fueron porque cuando la toma de poder de Hitler, y volvieron en el 45. Entre el 33 y el 45 ellos trabajan fundamentalmente en las universidades norteamericanas, lo cual explica muy bien lo que pasa hoy en día también en las universidades norteamericanas, que a través de ese mismo rodillo paralelo que es el rodillo de la corrección política, que se llama allí, pero que es un rodillo de disciplinamiento social y cultural. Es a través de ese rodillo de la corrección política se crea un control político efectivo en lo que es la generación de élites. Las élites que van surgiendo de todas las universidades salen marcadas, salvo muy contadas, que tienen que ser caracteres muy rebeldes, o tienen que ser universidades distintas. Algunas universidades católicas todavía resisten, pero en general se puede decir que hoy en día las élites norteamericanas salen todas marcadas por el mismo patrón. De ahí que la revuelta en Estados Unidos realmente es una revuelta de traición contra las élites neomarxistas por parte del pueblo, que no lo es, y ese es el fenómeno Trump, ese es el fenómeno, inicialmente un fenómeno Tea Party que se despreció, porque claro, toda la maquinaria de estas élites de las que estoy hablando controlan los medios de comunicación, controlan las facultades, controlan la producción realmente de lo que es el producto cultural y el producto de comunicación inmediático. Frente a estos, por supuesto, reaccionan brutalmente ante cualquier contestación, y la contestación que les vino primero fue el Tea Party, que se ridiculizó, se despreció y tal, pero ahí nadie contaba con un fenómeno como es el fenómeno Trump, que capitalizó y sirvió de catalizador para esta oleada de protesta, esta revuelta contra la escuela de Frankfurt, que en realidad es lo que está sucediendo allí y lo que está sucediendo en una serie de países europeos también, y lo que tiene brotes ya en todos los países europeos. Por eso hay reacciones en Europa que son reacciones claramente de pánico por parte de un establishment que es un establishment pactado después del nazismo con los Estados Unidos, con las potencias ocupantes. Se crea un orden asimilable que hace frente a la Guerra Fría con una socialdemocracia que vende, digamos, una especie de un pacto social que funciona en esta parte de Occidente frente a las presiones del comunismo, un comunismo que en Francia había sido muy fuerte, un comunismo que había perdido la guerra en España, pero que en Francia, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, era una fuerza muy poderosa, culturalmente, por supuesto, intacta, porque no solo superó el estalinismo, superó el aplastamiento de todos los países centroeuropeos por parte del estalinismo y la imposición de brutales dictaduras allí, masacrando y destruyendo los tejidos de los partidos libres, de los partidos previos a la ocupación nazi. Esos partidos fueron en parte asimilados, en parte destruidos, en parte, por supuesto, liquidados sus dirigentes, y pese a eso,
pese a la muerte de Stalin, pese a la desestalinización incluso del 56, es el mensaje de la izquierda en Occidente persiste y se mantiene, por ello se mantiene intacto. Hay algunas anécdotas muy bonitas de exiliadas búlgaras. Era una que fue jefa de gabinete en su momento del primer ministro búlgaro, del último primer ministro búlgaro, antes de la toma de poder por parte de los comunistas, que comentaba que ella huyó de Francia, y estaban matando a sus compañeros, ella estuvo escondida mucho tiempo, y llegó a Francia y dijo que escribió después sus diarios diciendo que era impresionante cómo darse cuenta al llegar a Francia que hablar mal de los comunistas en Francia tenía unos efectos, si no letales como en Bulgaria, desde luego perfectamente nefastos para la persona. Es decir, quien hablara mal de los comunistas en Francia, aún llegando desde un país que estaba siendo aplastado y masacrado por los comunistas como era Bulgaria o Rumanía, hay muchos casos también de la migración rumana en Francia que relatan lo mismo. Si llegaban en el 46 o 47 o 48, llegaban a Francia y criticaban a los comunistas, eran enseguida estigmatizados como colaboracionistas, como fascistas y como filonazis, y realmente se les hacía un cordón sanitario y se les bloqueaba todo acceso, digamos, a la cultura, a los medios mencionados, a las revistas, a las publicaciones, a los periódicos, a casi todos. Tendrá que venir Jean-François Rebel y Raymond Aron para realmente relatar lo que era el ambiente cultural en Francia, ¿no? Que era, como digo, absolutamente implacable. Eso respecto a cómo sobrevive la ideología comunista, cómo sobrevive la supremacía cultural de la izquierda en toda Europa occidental. Y por eso ahí se ven también ahora las dificultades de Europa occidental en entender lo que está pasando en Centro Europa, en la Europa llamada oriental, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Polonia, en Chequia, en Eslovaquia, en Ucrania, porque culturalmente a ellos están en otra fase y no tienen esa dominación, ellos están vacunados, yo creo que vacuna perpetua, ¿no? Nunca se sabe en la política lo que da, las vueltas que da todo, pero desde luego en principio hoy por hoy parece vacuna perpetua frente a esas veleidades neomarxistas que son absolutamente hegemónicas en el discurso de Europa occidental. Hubo un intento, ha habido varios intentos de superar esa hegemonía, entre otros el último gran intento honrado, lleno de buena fe, pero lamentablemente también condenado al fracaso, fue el de Václav Havel, presidente de Checoslovaquia y después de la República Checa, el primer presidente de la República Checa, que lanzó la iniciativa de la Declaración de Praga. Esto fue a finales de los 90, yo creo que se firmó en 2001, por ahí, debió de ser. Havel, que había sido un gran resistente, un poeta, un dramaturgo, que pasaba, yo lo solía ver en Praga, en aquella época era corresponsal en el este de Europa, y yo cuando salía de la cárcel nos solíamos ver, él entraba y salía de la cárcel con cierta asiduidad, y se lo tomaba, también eran los años ya agónicos de Husak y Vila y todo lo que era la gerontocracia checoslovaca que había aplastado el 68 de Dubček, y eran gente ya, digo, muy vieja, y aquello estaba claro que era un fin de era cuando yo conocía a Havel, pero Havel seguía entrando y todavía había muchísima gente que seguía pensando lo que un viejo obrero húngaro me había comentado la primera vez que fui a Hungría, que fue en el 76,
en autostop hasta Viena, donde estaba mi hermano, y de allí me fui en el tren coincidí con una familia húngara de Ferenc Rajo, que era un obrero, que le habían permitido, después del acta de Helsinki, que se había firmado un año antes, en 1975, para la aproximación entre los bloques, que eso también tiene truco, y ahora hablaremos de ello, le habían permitido por primera vez ir a ver a un hermano suyo que vivía en Suecia, exiliado desde el 56. El hermano ya vivía, tenía una vida muy buena en Suecia, era un obrero especializado, pero este era un obrero que trabajaba en una gran cervecera de Budapest, incluso en el portal, que vivía en Merfeld, en el norte de Budapest. Me invitó, después de la conversación que tuvimos dentro del vagón del tren, en las largas horas que estuvimos en la frontera, donde bloqueaban a los trenes y pasaban con los perros, cuando llegaban los trenes y salían los trenes, llegaban y se metían con los perros iban por debajo y tenían unos martillos atados a unos cables, que esos martillos se iban lanzando por los lados para que golpearan los suelos por debajo, los suelos, para que no fuera nadie agarrado. Entonces, los procedimientos en el tren, tanto de entrada como de salida, al cruzar el telón de acero, en aquella época eran todavía muy pesados y eran realmente... Y estuvimos muchas horas allí, Ekeşaron se llama, el paso de Ekeşaron, que es el paso directo que va desde Viena a Budapest. Pasamos muchas horas allí, nos hicimos amigos y me invitó a su casa. Estuve 15 días en su casa, Cuerpo de Rey, Cuerpo de Rey, en casa de un obrero en un país socialista. Me regaló como souvenir una cabeza de Lenin, que todavía era natural. Y estuve en su casa, y cuando me despedí, que yo es que me deshago que cómo os agradezco esto, y le dije, bueno, tenéis que venir, y digo, uy, si hemos acabado de salir, iremos a España cuando España sea socialista. Claro, es decir, ellos iban por delante en la historia, nosotros éramos capitalistas, pero nosotros tarde o temprano acabaríamos tragando y entraríamos por el ano, porque el final de la historia era mala. Era mal asunto, y el final de la historia es que todos fuéramos a ser socialistas. Eso estaba absolutamente interiorizado, tanto en este lado como en aquel. Y tuvo que venir, y ahí es donde se ve la primera gran revuelta contra la escuela de Frankfurt, culturalmente hablando, es más allá de los héroes individuales, de los Mavericks, de los francotiradores que ha habido, pues eso, Rebel, como Sharon, como ha habido tantos, en tantas, Joachim Fest, Reichswehr, no sé, ha habido un montón de gente individualmente, pero el primero que realmente hace cuajar un fenómeno de masas, de rebelión contra el proceso de avance neomarxista en Europa, es Juan Pablo II, que conoce el patio y que cuando llega al Vaticano, el Vaticano ya llegó antes, conocido bien el Vaticano, pero el lanzamiento, lo primero que hace es irse a Polonia en el año 79 y decirles a los polacos, no resignéis, porque este no es el fin de la historia de todo, sino esto es un accidente de la historia, que es subsanable. Y ese es el mensaje fundamental que trae todo lo que sucedió después, y que fue el gran revés para todo lo que era el problema, aquella dictadura disparatada y grotesca que teníamos en toda Europa oriental y en la Unión Soviética. Un sistema que no funcionaba, que desafiaba el sentido común en todo y en cada una de las cosas.
Y entonces empieza el sindicato a rebelarse, el sindicato de Solidarnos, que empieza en el 80, el verano del 80, después llega el 81, después llega la ley marcial, y después ya llega, como me dijo una vez Jaruzelski, muchos años más tarde, llega el momento en que Jaruzelski mismo y Gorbachev, que llegan en el 85, se dan cuenta de que no es reformable el sistema y que tienen que buscar una forma, por mucho que se sigan llenando la boca, tienen que buscarse una forma de acabar con un sistema que se les había muerto en las manos. Ya no podía ese régimen suministrar los mínimos a su propia población para mantenerse, sobre todo porque había además una información, un grado de información ya tecnológico de información que ya no era parable. Ya no podían quitarte las revistas, porque te quitaran las revistas en la frontera, ya no era posible. Llegaba uno a cualquiera de estos países y se habían hecho y tenían unas parabólicas de esas absolutamente cutres y horrorosas, pero con las cuales lograban coger algo. Y en Alemania Oriental había un valle de los ignorantes que llamaban Tal der Ahnungslosen, y ese era el valle de los ignorantes, era la zona de Dresden y de Halle, porque hay una depresión geográfica y allí no llega la señal de las occidentales, pero en toda Alemania Oriental, por lo demás, hasta Polonia, hasta la frontera polar, se veía perfectamente la televisión alemana occidental. Todos sabían cómo vivían los alemanes occidentales y ya no había forma de frenar aquello. Así cae el pacto de Varsovia, así cae después se disuelve la Unión Soviética. Pero no creamos que la historia, claro, nadie se da por vencido, y menos los ideólogos occidentales, de lo que es el proyecto neomarxista. El proyecto neomarxista había un personaje estupendo que murió hace unos años, por Dios, Cepeda se llamaba así, que se hizo muy amigo. Primero estuvo en el blog de Arcadia Espada, después fue muy activo en los primeros momentos de Twitter, y él tenía una frase que se hizo muy conocida que decía: cada generación tiene el suficiente número de imbéciles como para pensar que el comunismo hasta entonces no ha funcionado porque no estaban ellos. Y es absolutamente cierto, es un diagnóstico muy ajustado. Y esto, como digo, nos lleva a la reincidencia permanente en los proyectos estos. Cuando cae la Unión Soviética y deja de ser referente para el comunismo, llega Yeltsin, ya se está preparando, digamos, para la internacional socialista e internacional comunista, para la red de intereses que había detrás. Ya se está creando, ya se ha creado el sustituto, que está en el otro lado del Atlántico, que está en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se crea en el 89-90. El Foro de Sao Paulo se crea por iniciativa del Partido de los Trabajadores de Lula, y entre sus fundadores, no puedo ir. Que Lula, bajo Lula se forma el Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo solo hay, en principio son partidos comunistas, movimientos populares, movimientos guerrilleros, grupos terroristas, que diríamos nosotros, todo tipo de amalgamas, digamos, progresistas se llaman ellos, y solo hay un partido gobernante entre los fundadores del Foro de Sao Paulo, que es el Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano, que es uno de los auspiciadores, y por supuesto el cerebro de todo el proceso, y este es el proceso de nacimiento del socialismo del siglo XXI en la versión que conocemos, que nos lleva, esto, como digo, es 10 años antes de que tome el poder Chávez, pero una Chávez ya todos los participantes, digamos,
en el Foro de Sao Paulo, empiezan a trabajar para esa especie de reconstrucción. Las FARC, por supuesto, están dentro, el ELN, están todos los movimientos guerrilleros, terroristas, comunistas de las regiones y los partidos, como digo, y los partidos izquierdistas. Bueno, cuando llega al poder Chávez y entra Chávez con esa inmensa cantidad de dinero que empieza a tener a través del precio del petróleo y de la producción petrolífera venezolana, el negocio y la influencia florece. El Foro de Sao Paulo se convierte en un inmenso mecanismo de poder y de influencia en todos los gobiernos del continente. Empiezan a ganar elecciones y para el año 2005 o 2006 tienen ya una docena o 15 gobiernos en el mundo que pertenecen ya al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo después, siempre bajo dirección ideológica de La Habana, de Cuba, se hace y con dirección financiera, digamos, o con subvenciones y con el dinero de Venezuela se convierte en ese mecanismo que lleva al poder a los Correa, a los Evo Morales, etcétera, etcétera, todos estos. Y que se lleva hacia allá a una serie de jóvenes comunistas españoles, se los lleva a hacer las Américas. Y se van a hacer las Américas para adoctrinar el aparato comunista a los grupos, digamos, ciudadanos bolivarianos en estos países, pero sobre todo para hacer los procesos constituyentes. El proceso constituyente en Venezuela lo comienza Roberto Viciano. Roberto Viciano trabaja en Valencia, en la Universidad de Valencia. Este hombre es el que funda esa organización que habrán oído, que se llama CEPS. Sí. Y CEPS, a través de CEPS llega gran parte del dinero, digamos, que se encauza hacia el proyecto de Podemos en España, viene a través de CEPS. Roberto Viciano es el que se lleva después a otra gente muy conocida, algunos como Bestringen, que se va a adoctrinar en cuestión de guerra psicológica y en la combinación de la alianza con el Islam, entre el comunismo y el Islam. Escribe un librito para las Fuerzas Armadas de Venezuela, después va Monedero, va Pérez, etc. Y después ya van los otros, van Iglesias, van Errejón, van Descansa, van muchos que conocemos los nombres, pues se han vuelto, digamos, notorios, y otros nombres que no conocemos tanto, pero que han trabajado también en esas redes, en todos estos países, para crear estas nuevas realidades socialistas, que en gran parte es incorporar a los proyectos ideológicos lo que son las maquinarias de producción, desde el tráfico de cocaína, y no digo que ninguno de ellos, que no se me entienda mal, que no quiero más querellas, que no estoy acusando aquí a ninguno de ellos de estar directamente implicado en ningún tráfico ilegal. Pero lo que está claro es que el tráfico ilegal se dirige desde organismos del Foro de Sao Paulo, de La Habana, igual que el régimen venezolano, igual que las FARC, pero sobre todo Cuba dirige el tráfico de la cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa desde hace muchísimos años, y que en gran parte precisamente a través del Foro de Sao Paulo se ha logrado que esa cocaína en gran parte venga a través de África, porque viene a través de Hezbollah, viene a través de las conexiones del Líbano. Hezbollah entra en Latinoamérica a través de Irán, entra a través de Venezuela y de Chávez en Latinoamérica. Irán tiene una presencia allí también de lavados de dinero que hacen ambos lados, lo hacen en Oriente Medio y lo hacen allí. Y ese es un eje que hay, de repente es un eje, ese de Venezuela, Caracas, Teherán, que nos suena mucho a los españoles, porque en realidad el eje de Teherán, Caracas, realmente son los dos padrinos. Son los dos padrinos de Podemos. Y que la gente dice que como es raro que se lleven también
Podemos con los ayatolás, pues tiene mucho que ver con ese proyecto y con ese librito que hizo Bestringe de la alianza revolucionaria antiimperialista del Islam con los movimientos socialistas, los movimientos comunistas y la guerrilla, que es ese papel doctrinario, ese librito que hace para el ejército venezolano, que él dice que él se lo hizo gratis. Todo el mundo se ríe cuando dice que alguien hizo algo gratis en Venezuela en aquellos años, donde te caían 20 millones por mover una ceja, cualquiera que fueras, con un cierto prestigio exterior, ¿no? O sea, pero vamos, el señor Bestringe tiró en un gran patrimonio, como todo el mundo sabe, y es el librito que los servicios de información norteamericanos se ríen bastante de ese librito, porque dicen que es una especie de impostura de corte y pega que se montó con cuatro ideas mezclando y haciendo una serie de chapuzas, o sea que no se lo toman muy en serio, pero desde luego él lo vendió muy bien allí y desde luego está claro que se lo compraron. Y como digo, esa alianza funciona mucho tiempo. Termino con Europa, porque no hablábamos de, me había saltado en el Atlántico, pero para hablar de la vigencia del proyecto. El proyecto sigue siendo el mismo. Y el proyecto está aquí en Europa, está no larvado, está descansa de alguna forma, tiene como soporte fundamental ya únicamente ante el fracaso de los partidos comunistas, salvo en España, donde el proceso es el proceso tercermundista, digamos, bolivariano, acogió pie durante la crisis. El fracaso de los partidos comunistas en una Europa desarrollada es evidente. No hay una oferta económica que hacer, no hay un proyecto económico, nadie va a creer jamás a los comunistas a un proyecto socialista radical su economía, ni siquiera los españoles, porque se van a enterar los españoles muy pronto de que nos va a costar la aventura actual que tenemos, por breve que sea, que yo no sé si va a ser tan breve como algunos se prometen, pero en todo caso el disparate parece que está perfectamente anunciado aquí. Los culpables no son solo los que los van a perpetrar ahora, sino los culpables son los que han permitido que esto sucediera como ha sucedido. En Europa tenemos un sistema que se ha ido anquilosando, entrando en una especie de letargo letal, que es la socialdemocracia en general. La socialdemocracia lo ha tomado todo. Hay socialdemócratas de derecha, socialdemócratas de izquierda. Tenemos a Merkel como el prototipo socialdemócrata, hoy es más socialdemócrata Merkel que muchísima de la gente que milita en partidos llamados socialistas o socialdemócratas. De Rajoy se puede decir que en la inanidad política ha sido prácticamente lo mismo. Montoro es un socialdemócrata agresivo, con un resentimiento social que no tienen muchos de los que militan en izquierdas radicales, y todo eso tiene el valor de llevar a Europa a una situación en la cual, en estos momentos de crisis, en momentos en los cuales la gente está reclamando algo que no les está dando la sociedad ni el momento, están pidiendo y no se lo puede dar este gobierno. Este gobierno no les puede dar ni la identidad que piden, ni los valores que piden, ni la seguridad. Y están viendo, todos ellos están viendo como la identidad, los valores, la seguridad y la propiedad están siendo cuestionados masivamente en Europa. Eso es lo que lleva a que a esta socialdemocracia omnipresente, que digo, que va desde los partidos democristianos a los partidos comunistas, ecologistas y de todo pelaje que tenemos por Europa occidental, estos partidos no responden a las necesidades porque están paralizados por la ideología.
La ideología es esa. La ideología es el anclaje neomarxista que tienen todos. A mí me interrumpéis cuando era eso. La ideología neomarxista, que es la base realmente del proyecto del que hablamos. El proyecto del que hablamos es un proyecto global en el cual se puede creer o no creer. Hay mucha gente que piensa que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. George Soros es un filántropo, lo es. Os lo digo, no lo estoy diciendo con ironía en absoluto. George Soros es un especulador financiero que hizo muchísimo dinero y que utiliza su dinero según él para hacer el bien. Es decir, él, por ejemplo, yo he participado en iniciativas de Soros antes del 89 en los países del este de Europa. En los países del este de Europa, en Polonia, en la financiación de grupos de oposición en el este de Europa bajo los comunistas, Soros ya jugó un gran papel. El señor Víctor Orbán, al cual yo conocí siendo un joven líder de Fidesz de la oposición en el año 87, es un señor que después se fue con una beca Soros a estudiar a Inglaterra. Ha habido muchos cuadros muy buenos. En Gramos Pasco, que se mató, por desgracia, un albanés, el primer ministro de Albania, que se mató en un terrible accidente con toda su familia, porque se cayó uno de los chicos en unas rocas en la playa en Albania. Lo recogieron y lo llevaban, y se metió toda la familia en el helicóptero para llevarlo a Italia. Y pillaron una tormenta y se cayó el helicóptero con toda la familia. Ramos Pasco, que era un brillantísimo personaje, que era absolutamente además una pieza que en aquel momento hubiera sido fundamental para modernizar Albania y para no caer como cayó, y que está costando mucho salir de las garras, digamos, de las mafias propias y de las montenegrinas y de las rusas, etcétera, etcétera. Bueno, él murió como digo así, pero él fue también un hombre que tuvo los beneficios de Soros. Soros es de los que cree, como los neomarxistas, como la inmensa mayoría de las élites europeas y norteamericanas, educadas como están, en que el hombre es un ser, un animal perfectamente, que es maleable, que es influenciable, que tiene unas características que todas se desprenden del tipo de educación, trato, adaptación y del input, vamos, de la repercusión que tenga sobre su medio ambiente a lo largo de su educación y de su vida. Es decir, que con la sociología, con la política, podemos crear un hombre nuevo, un hombre que no tenga aristas de trascendentalidad, ni tenga ese tipo de cuestiones, y sobre todo que esté desposeído, ¿sí?, de ese elemento de creer que el hombre tiene un elemento sagrado, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso dificulta todo tipo de adaptación, porque si crees que tú eres el más listo, porque tú eres semejante a Dios, o tienes un grado de divinidad, o tienes un elemento sacro en la identidad de la persona, eso hace que tengas a la persona un respeto que no tienes por otros animales. Tiene eso mucho que ver con el animalismo que nos han traído, que de repente piensan que los orangutanes son nuestros colegas y nuestros hermanos, y todos los demás animalitos también, si todos somos intercambiables y tiene tantos derechos, llaman asesino al torero. Todo el mensaje cultural es de equipararnos a nosotros, a los animales, despojarnos a los seres humanos del carácter único, y por eso modificar y llevarnos a una sociedad mucho más armoniosa, en el sentido de que es una sociedad en la que con una cierta educación y con una cierta mezcla, en la cual las identidades dejen de tener sentido y dejen de tener valor, las identidades pues dejaremos de tener aristas. Pero para destruir las sociedades existentes, que son lo que, tanto como la idea religiosa, es lo que frena este proceso,
es la identidad. Y la identidad son las naciones, fundamentalmente las naciones. Y para disolver las naciones, uno de los elementos clave es la inmigración. Y la inmigración incontrolada, la inmigración que realmente entre dentro de una nación y cree compartimentos estancos. Y ahí viene el elemento de la multiculturalidad. La multiculturalidad se salta el melting pot. No hay melting pot. No es que llegue un hombre, un pueblo entero de Alemania llegaba a Estados Unidos y seguían hablando alemán, pero se adecuaban a las leyes, se iban implicando, al final se empezaban a desmenuzar y se iban disolviendo y entraban dentro de la nación americana. Aquí pasa lo contrario. Aquí pasa que las naciones que están en disolución y aquí llegan unos grupos, unos colectivos con identidades mucho más fuertes que se hacen fuertes dentro del colectivo y empiezan a exigir tratos especiales, cada uno el suyo. El trato es por conductas sociales, los otros tratos son por cuestiones de procedencia, por cuestiones de religiones que no sea la cristiana y por cuestiones étnicas. Entonces se crean esos grupos desactivan todos los elementos de cohesión de la nación, desactivan la vigencia de la Constitución. En los barrios donde se deja de entrar la policía, tenemos barrios en Suecia, tenemos barrios en Francia, tenemos muchos sitios, cada vez en más sitios, tenemos barrios donde no entra la policía, donde no se cumplen las leyes, donde nadie espera que se cumplan las leyes, donde los hombres tienen en Alemania, muy oficialmente, en Austria también, los hombres tienen 3 mujeres, las 3 mujeres están teniendo hijos uno tras otro y están recibiendo subvenciones y cuando deja de ser fértil una de las mujeres, se traen a la mujer o cogen a la hija de una de ellas y siguen produciendo. El caso del escándalo que hubo hace unos meses en Austria cuando fue a pedir un proceso de fertilización, una afgana, y cuando investigaron a ver por qué quiere esta afgana, dice que la afgana tenía 11 hijos y quería el número 12 y entonces empezaron a investigar. Claro, los afganos habían llegado hace 4 años, eran 7, que ahora los afganos eran 20 y tantos, porque no solo porque habían estado teniendo niños, sino porque habían traído a otras mujeres que también habían tenido. Es decir, que se están creando unas bolsas absolutamente descontroladas en sitios donde todos están recibiendo unos servicios que realmente hacen no solo peligrar, por supuesto, el sistema social de los sitios a los que van, sino que crean dentro de esas sociedades, crean unos paquetes de voladura que hacen imposible ya las leyes. Las leyes en general, antes de ayer, por cierto, me dijeron que me dijo alguien que ha estado en servicio de inspección en nuestro servicio exterior, que es un auténtico escándalo las cifras de los marroquíes que no viven en España, que cobran de España pensiones, que no han estado nunca, que vienen a operarse sistemáticamente aquí, en medio Marruecos, a tener servicios médicos aquí, que por supuesto las medidas últimas que se están produciendo lo único que hace es intensificar este tipo de llamadas. Y después una palabra más a las formas de reacción de este neomarxismo que ha sido, como digo, hegemónico. Ha sido hegemónico dentro de Europa Occidental y que está en pánico ahora porque está viendo que se está cuestionando, como digo, en países como Hungría, donde Orbán, al que me refería antes, es un señor que es tan demócrata como Rajoy, pero mucho más eficaz. Orbán perdió sus elecciones, ganó unas elecciones, después perdió unas elecciones y se fue, como todo buen demócrata. Después se volvió a presentar, ganó unas elecciones, después las ha ganado por más y ahora ha vuelto a ganar unas elecciones. Y las ha
ganado de verdad, y las ha ganado en buena línea. Bueno, pues está demonizado en Europa Occidental como si fuera un tirano, como si fuera Putin, que mata a la oposición. Y eso es cierto. Putin tiene muchas cosas que nos parecen bien, porque realmente tiene resistencia a muchas de las tendencias que dentro de ese neomarxismo europeo detestamos. Como es la ideología de género, que tiene una toxicidad para la educación, sobre todo, que es absolutamente increíble. Eso es muy militante. Pero Putin proviene de otra galaxia política que nosotros no debiéramos confundir a unos con nosotros. No digo, se puede discutir si Putin nos es conveniente para mantener un orden en una Rusia que es un país en descomposición, donde los hombres, los varones, a los 50 años casi quedan muy pocos con capacidad laboral por el alcoholismo. Fuera de San Petersburgo y de Moscú no se construye, no se asfalta una calle, no se hace nada, se gasta el dinero en ejército, en policía, en aventuras extranjeras como Siria, en proyectos de prestigio, etcétera, etcétera, y después en que ganen los oligarcas amigos de Putin, porque los oligarcas enemigos de Putin ya no existen, o están muertos o están en el exilio. No, pero Putin es un fenómeno que está ahí, que es discutible la forma de... Pero yo siempre advierto contra las tentaciones de cierta derecha española a poner a Putin como ejemplo, porque realmente no debería serlo para nadie. Pero eso no tiene nada que ver con los procesos democráticos, explícitamente democráticos, que se han producido en los países de Visegrado o en Austria. En Austria gobierna ahora una coalición del Partido Popular, o sea, el dirigente que es canciller Kurz, que tuvo la feliz idea de dar un golpe en la mesa, decirle a su partido que así no iban a ningún sitio, realmente empezar a hablar a la gente y decirle la verdad, una verdad que hasta entonces se había tachado de facha, y que solo decía el partido supuestamente facha. Bueno, pues él empezó a decir una serie de verdades, a tomar una serie de medidas respecto precisamente al Islam, respecto a la inmigración, etcétera, etcétera. Ganó las elecciones él y ha hecho una alianza con eso que llama el Partido Liberal, el FPÖ, que es un partido que llaman facha por ahí. Pero que no es facha. Tendrá sus 4 fachas, tiene muchas. Tendrá sus 4 fachas, pero no. Son electores de los partidos, aparte de su núcleo tradicional, son electores de otros partidos hartos de eso. En Alemania pasa lo mismo. En Alemania gobierna Merkel todavía con una gran coalición, pero esa gran coalición que tenía más del 70% del Parlamento hace la primera vez que la tuvo, ahora no llega a la mitad. O sea, ahora mismo no podría renovarse esa gran coalición que hace. Tendrían que buscarse algo más. Se descomponen los grandes partidos. El SPD es el partido socialdemócrata más antiguo de Europa, tiene más de 150 años. Es un partido que ni en la época, justo cuando en el advenimiento de los nazis, tuvo un 19%. Ahora mismo el SPD está en un 17%, igualado con el AfD, que es esa extrema derecha que ha surgido en Alemania. Esa extrema derecha son votantes del SPD y de la CDU. Son los votantes que se han ido a otro partido en protesta porque la CDU y el SPD no quieren aceptar lo que son las realidades diarias de los trabajadores y de la población alemana. Han estado mintiendo con las agresiones en Polonia. Durante 5 días se negó que hubo miles de agresiones sexuales en Colonia y en otras ciudades. La prensa, absolutamente cómplice, toda la prensa alemana, homogénea como en la Unión Soviética, con los peores tiempos, toda la prensa ocultó y apoya las políticas de la señora Merkel, que han llevado a que muchos pueblos y ciudades hayan cambiado de faz y sobre todo que los alemanes hayan tenido que cambiar radicalmente de costumbres y de vida. Donde podía ir la niña en bicicleta al colegio, la niña ya no puede ir en bicicleta al colegio. O tiene que hacer un rodeo enorme y si tarda 10 minutos más están en pánico los padres. Las
madres no pueden salir una vez caída la noche, no pueden irse solas al recreo, a donde fueran, a tomar el café. De noche se hacen de noche a las 4 de la tarde, en invierno, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta cómo, y en Suecia pasa lo mismo, que es otro de los países que abrió sin control y que ahora ya empiezan a pagar gravemente esto, y que en las próximas elecciones se verá. Es un proceso general, y como digo, y termino con esto, se está pidiendo, los europeos están pidiendo seguridad, los europeos están pidiendo el derecho a preservar su identidad, y son elementos que no se les están ofreciendo. Por eso se revelan, y este es el primer desafío contra toda esa hegemonía total de ese neomarxismo que avanza en unos sitios más que en otros, pero que está teniendo esa resistencia. Y a esa resistencia me refería desde Orbán a Kurz y a tantos mensajes que hay, al mensaje en España, que merece una conferencia en sí, al mensaje en España que hay un brote de percepción de que no podemos seguir así, de que esto ha sido un error, que tenemos que hacer graves enmiendas en nuestra aventura política, constitucional, cultural y humana, que esto nos está llevando a una pocinga o a un pozo, y que tenemos tiempo todavía de buscar formas de evitar la catástrofe general. Esa idea, ese núcleo ese elemento, digamos, de pulsión muscular que se ve en España, que se vio en el otoño después del discurso del rey, por ejemplo, que se ha visto con los balcones, se está viendo en muchos sitios en Europa, se ha visto en Estados Unidos, como digo, y se está viendo en otros sitios, por ejemplo, y con esto termino, por ejemplo, en la grandísima actitud de los colombianos, diciendo que no a un referéndum canalla, de un proceso de paz canalla, que quería imponerles todo el mundo, desde el Papa que tenemos ahora en Roma, cual hablaremos otro día, hasta todos estuvieron insistiendo en intentar que los colombianos comulgaran con la repugnante rueda de molino de ese acuerdo de paz con los asesinos. Y dijeron que no. Y después, cuando fueron las elecciones, han dicho que no también. Espero que nadie les traicione y, desde luego, como digo, tenemos mucho que hacer por delante. Un abrazo.